Bueno, vamos a dar la palabra al doctor Hugo López Gatell para que nos informe sobre la situación que prevalece en cuanto a lo del coronavirus. Gracias, señor presidente, secretario, secretaria, subsecretaria. Buen día, muy buen día a todas y todos ustedes. Como hemos venido informando, y ayer lo hicimos de manera por demás extensa en una conferencia de prensa específica, queremos que en todo tiempo la población, la ciudadanía sepa lo que va ocurriendo con la situación del coronavirus. Ayer teníamos dos pendientes de informar que estaban en proceso de estudio. El primero es el crucero que estaba en las costas de Cozumel, tenía pendiente el estudio de dos individuos que estaban con síntomas respiratorios, uno miembro de la tripulación y que el personal de Sanidad Internacional que coordina la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo estaba investigando. Aquí lo que tenemos es que se descartó por completo coronavirus, se hicieron las pruebas específicas en ambos casos y en cambio se confirmó la presencia de infección por influenza. Tanto la influenza es una enfermedad endémica, es una enfermedad que circula continuamente en el hemisferio norte, desde luego incluido México, por lo tanto no existe razón alguna para que sea considerada como una situación emergente para el país. Se autorizó desde ayer por la Capitanía de Puerto y el Gobierno del Estado el descenso de los pasajeros, ya eso fue en horas de la noche y ya no bajaron, pero probablemente hoy al curso del día estarán bajando a sus actividades turísticas. Se cierra el caso en Cozumel. Teníamos también en el curso del día 3 casos sospechosos que estaban en estudio. Alcanzamos por las horas del proceso de laboratorio a descartar 3 que fueron informados en el boletín de la noche y queda pendiente ahorita 1. Son una persona en Oaxaca, una persona en Guanajuato y una persona en Hidalgo que fueron ya descartadas y tenemos una persona en estudio en Tijuana, Baja California. Saldrá al curso del día la información. Ahora, lo que es nuevo es que en el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia. Hay 5 contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento normado de aislamiento. Este caso nos dio lugar al estudio de contactos y localizamos en el curso de la madrugada un segundo caso que está en Sinaloa. Es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel y está también en aislamiento en este sitio, que es donde estaba en mayor estabilidad. Estaremos estudiando los contactos de ambos. Para precisar, la persona que está en Sinaloa también fue confirmada, en este caso por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa, y en el curso de la madrugada se envió las muestras al INDRE, de modo que hoy se procesará en el INDRE. De salir positivo se corroboraría la confirmación, pero por la asociación epidemiológica con el otro caso se da ya por confirmado. Y tenemos a 2 otras personas de sexo masculino, están asintomáticos, uno en el Estado de México, otro en la Ciudad de México. De todos modos, por protocolo de contactos, estarán en observación.
Todo esto parece estar relacionado con un caso, una persona también de nacionalidad mexicana que se encuentra en Bérgamo, Italia, que es el sitio donde estuvieron en la tercera semana de febrero y donde muy probablemente ocurrieron los contagios. El mexicano que está ahorita en Italia, que permanecerá ahí, tiene síntomas, de modo que en sí mismo es un caso, pero no en territorio mexicano. Finalmente, como hemos insistido y como lo dejamos muy claramente especificado ayer, seguimos los protocolos internacionales. A lo largo de todas estas semanas hemos hecho un cuidadoso trabajo de preparación para la respuesta y tenemos los tres escenarios o las etapas en donde esto puede estar teniendo presencia. El primero es transmisión local, en este caso a partir de los casos, y esta transmisión local podría durar semanas o podría nunca progresar a una transmisión más amplia. El segundo escenario es, podría pasar a una transmisión más amplia y sería una transmisión comunitaria de algunos cientos de personas. Y otros escenarios serían ya una transmisión generalizada y las estimaciones son que esto podría tardarse hasta 8 semanas o 10 semanas o nunca ocurrir. Insisto en esto, o nunca ocurrir, como ha estado contenido en varios otros países, Canadá, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, aquí el llamado a la población es, primero, saber que existe, lo advertimos desde el inicio, esto no se puede contener. Ahora, no contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro. En personas que no tengan edad avanzada o enfermedades crónicas, el riesgo es muy bajo de complicarse. Pero todas y todos tenemos que actuar. Las epidemias se contienen en la comunidad con medidas básicas de higiene, el lavado de manos, la pronta atención de los síntomas y el reporte de cualquier caso que pudiera ser sospechoso, y se define caso sospechoso como una persona que con el antecedente de haber viajado ya sea a China o a Italia, Corea, Japón o Irán, esa es la definición de caso actual, presentara síntomas respiratorios de un catarro o de una enfermedad respiratoria más avanzada. Todos los demás que te presentaran síntomas respiratorios pero no tuvieran el antecedente de viaje, hasta el momento deben ser considerados una enfermedad respiratoria del territorio nacional. La más probable son dos: el catarro común, que es propio de esta temporada, y la influenza, que estamos justamente en la temporada de influenza, ya en la fase final. Esta es una situación que tenemos que tratar con mucha claridad técnica y les pedimos a ustedes, las personas comunicadoras profesionales y sus medios, que mantengan esa actitud profesional que siempre han tenido y de solidaridad con esta nación. De nada nos sirve empezar a distorsionar la información, caer en o fomentar estados de pánico y mucho menos mezclar los temas del debate político, por ejemplo, con los temas técnicos que esta situación requiere. De nada nos sirve, a nadie. Por eso habrán visto, y con el consentimiento del presidente y del secretario, que yo mismo me abstuve durante todos estos 2 meses en que hemos estado informando de ser el vocero. Y se designó al doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología, como el vocero, porque es un funcionario de carácter técnico. Y dado que yo vengo aquí los martes al Pulso de la Salud y también comento otros temas que se prestan a debate político, no mezclarlos, ¿sí? Entonces les pedimos mucho y le pedimos a la población estar atentos y atentas a la información técnica, no caer en pánico, no caer en distorsiones. Ahora, ¿cuál es la situación? El coronavirus 2019 es una enfermedad como más de 180 infecciones por virus que se presentan de manera característica en la época invernal. A veces aparecen virus nuevos, este es uno de los casos, que se llaman virus emergentes, solo por el hecho de que son nuevos, de nueva aparición. La gran mayoría de los virus emergentes provienen del reino animal,
Originalmente circulan entre otras especies animales distintas al humano, por supuesto el humano es parte del reino animal, pero eventualmente logran contagiar humanos y se puede iniciar un ciclo de transmisión en humanos. Este es el caso de lo que ocurrió en China con el nuevo coronavirus 2019. Una vez que se convierte en una enfermedad de transmisión de humano a humano, pasa lo que suele pasar con las nuevas enfermedades, que se mantiene una transmisión por un tiempo que es difícil o imposible predecir. Puede durar 6 meses, puede durar 2 años, pero invariablemente las nuevas enfermedades al inicio se aprecian como más grave de lo que terminan siendo. ¿Por qué razón? Porque al inicio lo que más llama la atención son los casos más delicados. En esta situación, el coronavirus produce síntomas que van desde los casos graves hasta el catarro común. De hecho, otras variantes de coronavirus circulan en la población desde hace decenas de años y son causantes de catarros comunes. Este nuevo coronavirus produce gruesamente más del 95% de casos leves. Ese es un término médico que, aunque es relativamente genérico, indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida, que no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo, independientemente de que pueda transmitirse con razonable eficiencia para mantener una epidemia. Esta es la situación del coronavirus. En ese 5% del que estamos hablando están las personas que tienen condiciones físicas, condiciones orgánicas que debilitan su sistema de defensas, sistema inmune. ¿Quiénes son estas personas? Las mismas que hemos estado diciendo y hemos dicho por todos los años que están en riesgo de complicación de la influenza. Adultos mayores, arbitrariamente decimos de 60 y más, menores de edad, 5 y menos, personas con enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidad y las enfermedades que debilitan el sistema inmune, incluido el cáncer o las enfermedades autoinmunes, como el lupus. Estas personas deben tener especial cuidado. Si llegaran a presentar no solamente ahora por el coronavirus, sino en general una enfermedad respiratoria, este grupo de personas debe tener mayor grado de atención, mayor velocidad en acudir a atención médica, porque tiene mayor probabilidad de complicarse. Quienes no están en esta condición tienen una probabilidad considerablemente baja. Ahora, veámoslo en perspectiva. Vemos noticias de otras partes del mundo, concretamente de China, donde han ocurrido más del 96% de los casos registrados, y vemos situaciones que parecen ser devastadoras. ¿Cuántos casos ha habido? Se han registrado un poco más de 83,000 casos. ¿Cuánta población tiene China? 1.200 millones de habitantes. Estamos hablando de menos de 0.001% de la población china. Entonces, estas situaciones de salud, también en términos de la transmisión y la carga de enfermedad en una población, hasta el momento es considerablemente baja. Concluyo. En México hemos recibido ya el coronavirus 2019, tal como lo anticipamos desde que empezó esta epidemia, junto con el inicio del año occidental en China. Y lo que sabíamos es que irremediablemente iba a llegar. En ningún momento aspiramos a contenerlo. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud nunca recomendó medidas de contención. Contención es pensar que se puede evitar la llegada a un territorio y se toman medidas de vigilancia muy extremas o restricciones de viajes o comercio. No corresponde a lo que se necesita en esta situación. No corresponde restringir el tránsito a nadie. Lo que sí corresponde, y es lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud, y seguimos prácticamente todos los países del mundo,
es las medidas de mitigación. Mitigación quiere decir reducir el daño, reducir la transmisión, hacerla más lenta. ¿En qué consiste esto? En que donde se detecten casos, como es la situación ahora, se hacen estudios de contactos con la mayor rapidez posible. Contactos son personas que han estado en cercanía con los casos durante el periodo infectante y se les atiende para que se mantengan en aislamiento preventivo. Una vez que han pasado 2 periodos de incubación, que para esta enfermedad son 28 días, uno puede estar tranquilo de que se ha agotado la posibilidad de transmisión. Las modelaciones matemáticas, que son estudios especializados sobre la transmisión de enfermedades infecciosas, muestran que la eficiencia de este virus corresponde a que un caso puede producir hasta 2 o 3 nuevos casos. Si uno actúa oportunamente para encontrar esos casos que se están desarrollando, los va a limitar porque los va a mantener en aislamiento preventivo y ya no van a transmitir a otra generación, otra serie de casos. Y es muy posible que tengamos éxito, como ha ocurrido en otras partes del mundo, que usan protocolos semejantes a los de México y que no son otros que los estándares internacionales, y se acaban las cadenas de transmisión. Puede ser que mientras ocurra en otras partes del mundo, como seguramente continuará por varios meses, volvamos a tener importación de casos y se tendrá que seguir haciendo el mismo procedimiento hasta que en general en el mundo termine la transmisión. Y como explicaba también mi maestro, el clima aquí es un elemento importante. No quiere decir que irremediablemente cuando venga el calor, súbitamente se va a acabar la transmisión. Podría continuar durante el verano. Sin embargo, la posibilidad y la eficiencia, la velocidad con que se transmite va a ser considerablemente menor. La razón es muy simple. El virus se transmite por vía respiratoria, en los aerosoles, en las pequeñas gotas microscópicas de la transpiración, la respiración, la saliva que uno proyecta al hablar, al cantar, al respirar, al toser. Estas permanecen en el aire, pero si el clima es seco y cálido, se reduce considerablemente el tiempo en que están en el aire y por lo tanto la transmisión se reduce muy significativamente y hace más posible que no se perpetúe la transmisión. Preguntarle concretamente si en este momento se puede hablar ya de estos 2 casos de coronavirus, aunque me queda claro que falta la confirmación del de Sinaloa. Por un lado, eso, gracias. Pero ¿cuál es la pregunta? Si se puede hablar ya de 2 casos o solo un caso. Hablemos de 2 casos, el del INER, el que estaba en el INER, tuvimos la doble confirmación, lo explicamos ayer de manera preliminar. Cuando se implanta una nueva técnica diagnóstica, el Laboratorio Nacional de Referencia se mantiene como punto de control de calidad durante los primeros 8 a 10 días. 6 unidades hospitalarias de alta especialidad en la Ciudad de México, pero que son federales, son los que más recientemente adoptaron el protocolo: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Nutrición, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Hospital de Especialidades La Raza del Seguro Social y los 2 institutos pediátricos, Hospital Infantil de México e Instituto Nacional de Pediatría. Una semana previa, los 31 laboratorios estatales de salud pública, todos los estados excepto la Ciudad de México tienen uno, habían adoptado la técnica. En el caso de Sinaloa damos por válida la confirmación del laboratorio estatal. De todos modos se verificará en el laboratorio de referencia. Y si nos puede hablar nada más un poco del índice de letalidad del coronavirus. Ya usted había dicho hace unos días que no era muy alto. Y ¿se tiene cura, no se tiene cura? Un poco abundar en este tema médico. Con mucho gusto, tanto en el tema médico como en el tema preventivo, que es el elemento fundamental. El coronavirus nuevo 2019, que causa la enfermedad que se llama COVID-19, que es una enfermedad indistinguible del catarro común, también en algunos casos puede dar la enfermedad que es parecida a la influenza grave. En la mínima proporción de los casos esto puede ocurrir en personas que son
susceptibles a complicarse, que ya las comenté: adulto mayor, niño de menor de 5 años, enfermedades crónicas. Se debe tener el mayor cuidado de tempranamente detectar los síntomas. Si los síntomas se presentaran como un catarro, pero la persona tiene estas condiciones, por cierto, mujeres embarazadas, no hay hasta el momento una demostración científica de que las mujeres embarazadas estén en mayor riesgo, pero por analogía, por comparación con la influenza, es muy probable que las mujeres embarazadas tengan un riesgo mayor de complicarse que si no estuvieran embarazadas. Y si las personas tuvieran esta condición, lo que hay que hacer es una atención médica que es de carácter general. El punto crítico es la atención de la vía respiratoria. Si se presentara una complicación con neumonía, con inflamación de los pulmones, las personas podrían requerir otro tipo de asistencia más avanzada. En la gran mayoría, la mortalidad es sumamente baja si consideramos el enorme volumen de personas infectadas. De hecho, la gran mayoría de las personas, y podríamos llegar hasta un 50 o 60 o 70% de las personas, podríamos tener la infección, es decir, el virus podría entrar a nuestro cuerpo sin causar absolutamente ningún síntoma. Es decir, no nos daríamos cuenta. Pero esto es una excelente noticia, porque nos convertiríamos en personas inmunes, en personas que ya no se pueden infectar. Esto es lo que va a pasar en la gran mayoría de los casos. Ahora, acciones preventivas, que es la parte más importante, lo hemos enfatizado. Las epidemias se contienen en la comunidad, en la casa, en la escuela, en la vivienda, en la comunidad en donde uno va y viene. No hay que dejarle todo esto a una acción gubernamental. El Estado mexicano se compone de gobierno y de sociedad, los sectores social y privado. Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás, empezando por la familia. Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles. Lavarse las manos continuamente, utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel si no se tiene jabón y agua a la mano. Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo. ¡Achú! También que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos, simplemente así. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión. De manera inmediata, esta acción es importante alrededor de los casos, pero como una medida preventiva general, ya empecémoslo a hacer. Y por último, ciertas medidas especiales que se llaman de distanciamiento social, como filtros escolares en donde se detecta a los niños con síntomas, o filtros laborales en donde se detecta a una persona con síntomas, no son indispensables en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque las autoridades escolares o las autoridades laborales o las propias empresas contratantes podrían empezar a recibir presión producto de la muy legítima preocupación de las personas sobre si pueden estar o no en condiciones de infección. La enorme mayoría de personas que tengan síntomas como un catarro, lo que van a tener es un catarro común o quizá influenza. Entonces, de momento, no es necesario implantar estas medidas de alto control generalizado. Si llegara a presentarse la situación, lo haremos del conocimiento de la sociedad. ¿Se ve algún escenario de cierre de escuelas, de este tipo de medidas, o no en el corto plazo? Gracias por la pregunta, es exactamente a lo que me refiero. En este momento, hoy es viernes 28 de febrero de 2020, no hay ninguna indicación, porque no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. No hay razón alguna hasta este momento. Estamos en escenario 1 y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los contactos, de los casos.
No hay transmisión generalizada. ¿Y qué medicamentos se utilizan para el tratamiento? Generalmente, como dije, el tratamiento es de carácter general. Hay que quitar la fiebre porque es una fiebre que puede ser desgastante y desde luego molesta. Hay que mantener a las personas hidratadas, es decir, beber agua simple de manera profusa. Hay que estar bebiendo agua y mantenerse hidratados. La alimentación puede ser normal, cualquiera que ésta sea, y desde luego descansar apropiadamente. Son medidas generales para el bienestar físico y desde luego también mental y espiritual en la medida en que estemos tranquilos y no tengamos un pánico que no se justifica.